descubierto un vínculo extraordinario. La asombrosa transformación del ganadero y la mujer apache. La feria del pueblo vibraba con risas y música, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas doradas. Carlos, un joven ganadero de 28 años, observaba el bullicio sin poder unirse a la alegría. Su mente estaba atrapada entre las deudas de la finca que había heredado y el recuerdo de su padre, una sombra pesada que ahogaba sus sueños. Cada día se sentía más sobrecogido por el peso de su legado. Los murmullos de su familia resonaban a su alrededor, recordándole que debía ser el hombre que su padre soñó, un pilar de la tradición familiar. Sin embargo, la inesperada conexión con Anaí, una mujer apache de espíritu indomable, comenzaba a desafiar esta noción. Al cruzar miradas con Anaí, una chispa encendió un fuego en su interior. Se sintió atraído no solo por su belleza, sino por la fuerza que emanaba. Pero acercarse a ella era caminar en un campo minado. ¿Qué pensaría su familia de esta mujer que desafiaba las normas establecidas? Carlos luchaba con este dilema moral, sintiendo cómo su corazón se debatía entre seguir la tradición o explorar nuevas avenidas. ¿Podría él, el encargado de la finca, permitir que alguien ajeno a su mundo perturbara lo que había sido su vida? La atracción se convirtió en curiosidad. Conversaron, y cada intercambio de palabras creaba una conexión cada vez más profunda. Anaí compartía viejas historias de su gente, de sus tradiciones, mientras Carlos descubría en su voz un eco de sus propios anhelos, de la tierra que tejía su identidad. A lo largo de las semanas, en silencio, comenzó a explorar la idea de un cambio, pero mientras más se adentraba en sus sentimientos, más desesperante se tornaba su lucha interna. La responsabilidad de la finca, el desgaste de las deudas y la presión familiar se intercalaban con cada mirada furtiva a Anaí, una mujer que lo hacía cuestionar todo. Un día, la tormenta arremetió en su corazón y en su tierra. En medio del viento aullante y la lluvia implacable, la angustia se desbordó. Carlos se dio cuenta de que la llegada de Anaí había remecido algo dentro de él, un llamado a enfrentar sus miedos, a cuestionar su lugar en el mundo. Sin embargo, la lealtad hacia su familia lo mantenía cautivo y temeroso de seguir adelante. Sabía que su familia nunca aceptaría a Anaí, y eso lo desgarraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el clima extremo amenazaba con arrasar sus cultivos, Carlos se vio frente a una encrucijada. La presión aumentaba junto con el estrés de las deudas y la expectativa familiar. La tormenta no solo asediaba su finca, sino también su alma. Se preguntaba si había llegado el momento de romper con las cadenas invisibles que lo aprisionaban. ¿Sería capaz de enfrentar a su familia por el bien de su futuro, por el anhelo que sentía por Anaí? La puerta de sus miedos se abrió de par en par, y en su mente se desató el caos. Y en ese instante, una decisión crucial se quedó suspendida en el aire. Mientras el destino de ambos parecía a punto de ser sellado, la historia apenas comenzaba a desvelarse, y la pregunta se hacía más urgente. ¿Podrán hallar el equilibrio entre sus orígenes y su futuro, o quedará atrapado en la tormenta de su propia realidad? La tormenta se desató con furia, un espejo de la tempestad que latía dentro de Carlos. Las raídas ganancias de su fincada se agotaban, y las sombras de un futuro incierto se cernían sobre él. Mientras las gotas de lluvia tamborileaban en el tejado, su mente viajaba a momentos que recordaba con nostalgia. Los días en que su padre le enseñaba a cuidar el ganado,
a amar la tierra. Pero esos recuerdos estaban impregnados de una rigidez que ya no podía soportar. Era como si cada lección viniera con un precio, obligándolo a seguir un camino que no deseaba. Anaí había traído consigo un viento de cambio. Sus palabras resonaban en su corazón, como un canto ancestral, recordándole que había otras formas de vivir, otras posibilidades. Carlos se encontraba atrapado entre el deber y el deseo, una lucha interna que no podía acallar. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera, decidió que no podía dejar que sus miedos dictaran su vida. Era el momento de conocer al hombre que realmente quería ser. Comenzó a escrutar cada rincón de su finca, buscando nuevas formas de gestión, de cultivo y de comercialización de sus productos. Ya no podía permitirse seguir anclado en las tradiciones que lo habían mantenido cautivo. Nadie lo había preparado para esto. Sin embargo, su vínculo reciente con Anaí lo motivó a explorar más y a promover un cambio radical en su enfoque. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Carlos comenzó a asistir a talleres sobre gestión sostenible, se empapó de conocimientos sobre cultivos orgánicos y comenzó a comunicarse con otros agricultores que habían desafiado el sistema. Cada pequeño éxito se sentía como una victoria personal, como si cada paso hacia adelante lo acercara más a liberarse de las cadenas que lo ataban. Sin embargo, cada vez que lograba un avance, las voces de su familia resonaban en su cabeza. No olvides de dónde provienes. Hablaba con Anaí cada vez más, sintiendo su apoyo incondicional. Ella le compartía sus sueños de una vida en armonía con la naturaleza, el respeto hacia la madre tierra. Sus historias profundamente arraigadas estaban impregnadas de filosofía y esperanzas que Carlos nunca había contemplado. La ferocidad con que ella se enfrentaba a los prejuicios que la rodeaban le daba una chispa de valor. Sin embargo, al llegar la noche, el viejo peso de la tradición se erguía como un fantasma. Podía sentir la mirada desaprobadora de su padre, imaginando cómo se revolvería en su tumba ante sus decisiones. Una tarde, después de una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores agrícolas, Carlos tuvo un destello de inspiración. Tal vez no podía cambiar su familia, pero sí su propio destino. La idea de abrir un mercado inclusivo, que mezcle tanto su tradición ganadera con los productos Apache, comenzó a gestarse en su mente. Había un potencial para conectar su herencia con las enseñanzas de Anaí. Un puente entre dos mundos que parecían irreconciliables, y que sin embargo, podrían coexistir. Mientras ese nuevo proyecto tomaba forma, una inquietud se instalaba en su interior. Sabía que no sería bien recibido por su familia. Ellos verían su elección como una traición a lo que habían construido, y sin embargo, el temor no podía detenerlo. Era más fuerte que eso. Era un grito de libertad. Un día, mientras organizaba papeles y se preparaba para dar el primer paso hacia su nuevo camino, recibió un mensaje inesperado de Anaí. «Carlos, tenemos que hablar. Hay algo importante que quiero compartir contigo». El corazón le dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan crucial? En ese instante, su futuro se sintió aún más frágil, como un cristal a punto de romperse. Con una mezcla de anticipación y aprensión, sabía que lo que estaba por venir podría cambiarlo todo. La decisión de enfrentar su familia palpitaba en su pecho, y con cada latido, la intensidad de su dilema personal crecía. El momento de la verdad se acercaba, y la tormenta no solo amenazaba su finca, sino también el lazo que comenzaba a forjar con Anaí. ¿Sería capaz de abrirse a un futuro que desafiara su pasado, o sucumbiría a las corrientes de su legado familiar? El día llegó con un cielo gris que vibraba con la expectativa de un cambio inminente. Carlos se sentó frente a su escritorio, donde los papeles de su proyecto se amontonaban como las nubes oscureciendo el horizonte. Se repitió en su mente las investigaciones realizadas, las conexiones hechas en los talleres, cada palabra de aliento de Anaí. Pero, en el núcleo de ese empoderamiento, una sombra acechaba, el temor a su familia, a la desaprobación que podría caer sobre él como un rayo.
Los minutos se deslizaban lentamente mientras miraba el mensaje en su teléfono, como si lo hubiera escrito una fuerza desconocida en lugar de Anaí. La invitación a hablar lo intrigaba, y al mismo tiempo le provocaba una punzada en el estómago. Esa inquietud, intensa y penetrante, lo obligó a reflexionar. ¿Qué tan fuerte era su deseo de liberarse de las expectativas familiares? ¿Estaba dispuesto a arriesgar la conexión que tenía con su linaje por un futuro incierto pero alineado con sus sueños? El encuentro ocurrió en el claro habitual, un espacio que, aunque antiguo, ahora se sentía como un refugio. Cuando vio a Anaí acercarse, el brillo de sus ojos parecía capturar el resplandor de una nueva vida. Su sonrisa, siempre cálida, le otorgó un respiro a sus pensamientos tumultuosos. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión que Carlos no podía ignorar. «Carlos», dijo ella con voz suave y firme, «he estado pensando en nosotros, en este camino que decides tomar, pero es crucial que sepas algo más sobre mi historia». Las palabras de Anaí se deslizaron en su conciencia como agua en un desierto. Mientras hablaba sobre su infancia, sus luchas y el legado que portaba, Carlos se dio cuenta de que no era solo él quien enfrentaba un pasado que pesaba. Ella también lo hacía. La conexión entre ambos empezaba a tomar forma, no solo como dos individuos tratando de reinventarse, sino como almas que compartían un deseo común de sanación. Cada revelación ayudaba a Carlos a verse reflejado en Anaí, a comprender que su transformación no era solo una búsqueda de libertad personal, sino un acto de resistencia y autenticidad. La verdad de Anaí le enseñaba que la lucha por la identidad no se daba en un solo sentido. Era un proceso colectivo que incluía a aquellos que se atrevieran a amar y desafiar las normas. Instintivamente, Carlos comprendió que iba a necesitar el mismo valor para abrazar su cambio que Anaí había demostrado al compartir su historia. Sabía que debía dar a conocer su plan, el mercado inclusivo que había esbozado, a su familia. La idea lo asustaba, pero cada vez que pensaba en apoyar su propio sueño, se sentía menos atormentado. La conversación con Anaí se tornó en un intercambio de promesas, sobre libertad, autenticidad y el futuro. Ella lo alentó a enfrentar lo inevitable, a proporcionar un momento de verdad a su familia, a desafiar la idea de que honrar el pasado significaba permanecer cautivo en él. Al regresar a casa, Carlos se sintió como si el peso del mundo estuviera balanceándose entre sus manos. La decisión de hablar con su familia no solo era una acción más, era la brújula que marcaría el rumbo de su vida. Se sentaría con ellos, expondría su posición, y una vez hecho esto, ya no habría marcha atrás. Mientras la noche caía, y el eco de una tormenta distante retumbaba en el aire, Carlos comprendió que el mañana no sería solo otro día más. Era el umbral que desearía cruzar hacia su nueva vida, y la posibilidad de hacerlo en armonía con sus raíces. Pero al mismo tiempo, ¿qué haría su familia al enterarse de sus planes? La esperanza se entrelazaba con el nerviosismo, una mezcla explosiva que lo acompañaría hasta el momento de la verdad. La reflexión y la acción se habían convertido en sus aliadas, pero la ambigüedad del futuro seguía amenazando. ¿Estaría preparado para enfrentar la tormenta que se desataría en casa? En su pecho, una certeza creciente pululaba. El momento en que sus dos mundos colisionaran estaba más cerca de lo que pensaba. El día siguiente se adentró en su vida como una sombra que se alargaba por el horizonte. Carlos se despertó con una mezcla de determinación y miedo. La idea de ser honesto con su familia lo invadía como una marea de emociones intensas que lo llevaban a cuestionar su papel en el mundo. Se sentó a la mesa del desayuno, observando a sus padres con una mirada cargada de significados ocultos. Eran sus referentes, sus pilares, pero también representaban una cultura de expectativas que parecían insoportables. Mientras masticaba su tostada, el ritmo de sus pensamientos amenazaba con devorarlo. Su mente giraba alrededor de un ciclo de retroalimentación. El sueño de un mercado inclusivo tomaba forma, pero la sombra de las expectativas familiar lo mantenía atrapado.
Decidió que era hora de planear cómo compartir su visión con ellos. Ponerse en una posición de vulnerabilidad lo aterraba, pero guardarse el deseo de ser quien realmente era se sentía aún más pesado. Pasó la mañana revisando las notas que había escrito sobre su proyecto. Las palabras estaban llenas de pasión y potencial, pero ante sus ojos también revelaban la duda que lo carcomía. Se había propuesto crear un espacio donde todos se sintieran representados, un reflejo de la comunidad que tanto anhelaba. Pero ¿cómo podría hacerles entender esto a sus padres? La pregunta lo bombardeaba como un tambor resonante en su mente. A medida que el sol alcanzaba lo alto, la decisión comenzó a tomar forma. Decidió que no solo podía impulsar su proyecto, también debía ser sincero acerca de sus temores. Se dio cuenta de que era tan crucial compartir sus aspiraciones como comunicar sus inquietudes. Al final de la tarde, Carlos se dirigió hacia el lugar donde supo que podía encontrar a su familia, sintiendo el peso de cada paso con una mezcla de firmeza y fragilidad. Cuando llegó a casa, los percibió en la sala, desprevenidos, disfrutando de un momento de tranquilidad. Su corazón latía con fuerza mientras respiraba profundamente. Se preguntó si alguna vez había estado tan preparado para un momento tan decisivo. La visión de sus seres queridos le dio una chispa de valentía. Se acercó y rompió el silencio con un «Necesito hablar con ustedes». Las miradas curiosas y preocupadas en sus rostros lo alentaron a continuar. Comenzó a hablar sobre su proyecto, su deseo de ver un mercado que incluya a diversas identidades. Las palabras fluyeron de su boca, mezclando su pasión con una vulnerabilidad recién descubierta. Pero cuando reveló el temor que lo acompañaba, las réplicas que surgieron de su padre lo atraparon en un remolino de emociones. «¿Por qué no puedes seguir el camino que ya tenemos trazado?», preguntó su padre con un tono que desnudaba la desilusión. Carlos sintió que el peso de esa pregunta se asentaba en su pecho, una presión que amenazaba con hacerle retroceder, aferrándose a los lazos familiares que lo sostenían, a una vida que había empezado a cuestionar. El intercambio de palabras se volvió más intenso, desgarrador en su sinceridad. Carlos empezó a desarrollar la comprensión de que ese diálogo podría ser la tabla de salvación que necesitaba, pero también el campo de batalla para los sueños que había construido. Mientras la conversación se intensificaba, un rayo de claridad le atravesó la mente. Tal vez este conflicto era el catalizador que lo empujaría hacia la transformación definitiva, pero la incertidumbre de la reacción de su familia era un abismo que lo hacía dudar. ¿Aceptaría su familia su verdad y lo apoyaría en su búsqueda? El tiempo se detuvo en un breve instante cargado de tensión, cuando se atrevió a preguntar, ¿qué pasa si decido seguir mi propio camino? En ese momento, el rostro de su padre se tornó grave ante la posibilidad de perder a su hijo. Carlos se sintió como si estuviera en un precipicio, a punto de dar un salto hacia lo desconocido. Estaría dispuesto a aceptar cualquier resultado que viniera de esa decisión. El futuro que había anhelado parecía estar al alcance, pero las palabras de su padre aún retumbaban en su cabeza, como un eco de advertencia. ¿Sería este el puente hacia su propia libertad o el principio del fin de su conexión familiar? El siguiente paso que diera definiría su destino, y él ya no podía dar marcha atrás. La respuesta de su padre quedó suspendida en el aire como una pregunta no formulada, pero su mirada fija expresaba un temor latente. Carlos sintió la pesada carga del silencio, un palpitar que resonaba en su pecho. A medida que su mente giraba, la reacción de su padre se transformaba en un eco incesante. ¿Qué tipo de hombre sería si dejaba que las expectativas de otros dictaran su camino? En ese instante la conversación se desvió. Su madre, con una mirada compasiva pero firme, decidió intervenir. «Carlos, este mundo es complicado. Hemos luchado para que tengas una vida estable. Tu padre solo quiere que estés seguro», dijo, con una mezcla de amor y temor. Esas palabras, aunque bien intencionadas, aumentaron la confusión en su corazón. «Lo sé, mamá,
Pero estoy cansado de sentir que debo elegir entre sus sueños y los míos, replicó, su voz temblando pero decidida. La autenticidad de su discurso crecía a medida que surgió de lo más profundo de su ser. Por primera vez, Carlos se sintió expuesto, no al miedo, sino a una necesidad de ser fiel a su convicción. Detrás de esa intensidad, un impulso nuevo crecía. Un deseo de actuar, de buscar refugio en sus propias habilidades. Sin embargo, esa chispa de ardor también traía consigo la comprensión de que sus decisiones no solo afectaban su vida, sino la de quienes amaba. A medida que los minutos avanzaban, la atmósfera se cargaba de un dilema moral. Debía sacrificar su propio crecimiento por mantener la armonía familiar, o debía perseguir su propia esencia, enfrentando la posible desaprobación de sus padres. Decidido a encontrar un camino intermedio, se retiró a su habitación después de la conversación. La soledad era un contraste abrumador, pero también era un espacio fértil para reflexionar. Se sentó frente a su viejo escritorio, donde cientos de ideas habían brotado antes. Un rincón que había sido su refugio desde la niñez. Ahora se convertía en el recipiente de su transformación. Comenzó a escribir su visión, sus dudas, y lo más importante, un plan. El papel se llenaba de garabatos y frases desordenadas que, al principio, parecían caóticas. Pero al revisarlas, descubrió un patrón. Cada línea denotaba un paso hacia su futuro, un futuro que no estaba determinado por las expectativas familiares. Sus manos temblaban al escribir el título del proyecto que había estado desarrollando, que ahora parecía más claro que nunca. Mercado inclusivo. La idea no solo abarcaba la representación, sino la creación de una comunidad donde todos tuvieran voz. Con la mente enfocada, recordó la agudeza que había desatado en su infancia cuando organizó un pequeño grupo de debate. Aquella vez, había tenido que lidiar con posturas opuestas, pero había emergido como un líder inesperado. O quizás no inesperado, pensó mientras su corazón se llenaba de determinación. Aquel niño que había sido, se asomaba entre las sombras del adulto conflictuado que era ahora. De repente, una revelación aterrizó en su mente como un rayo de luz. ¿Por qué no convocar a sus amigos y colegas para que compartieran su visión? Justo en ese instante, se dio cuenta de que ya no necesitaba hacerlo solo. Los recursos podrían estar más cerca de lo que pensaba. Necesitaba apoyo, alianza. Una red de personas que creyeran en la misma transformación. Impulsado por esta nueva estrategia, sintió que la visión comenzaba a tomar forma tangible. Hacer una presentación donde pudiera mostrar no solo su pasión, sino sus planes concretos. Un espacio donde sus padres pudieran ver el futuro que él imaginaba. Un futuro que incluía todo lo que había escuchado y aprendido de ellos, pero también de sus propios anhelos. Sin embargo, algo le repetía que necesitaba unir fuerzas, que cada paso debía estar acompañado de alianzas estratégicas. Cuando se detuvo a pensar en quiénes serían esos aliados, su mente rápidamente acudió a Mario, su amigo del alma, un talento creativo con ideas que siempre resonaban en armonía con las suyas. Estaba claro, el tiempo era esencial. Acarició el teléfono, sintiendo la urgencia de dar ese primer paso. El destino aguardaba, pero el reto sería encontrar la fortaleza para presentarse ante su familia una vez más, creando una conexión entre sus sueños y su realidad. La verdad sobre lo que deseaba les aguardaba. ¿Y si nunca lo comprendieran?, se preguntó. Esa frase pesaba como una losa, sin embargo, sabía que debía ignorar la sombra de la duda. Al final, la verdadera transformación empezaría cuando se atreviera a cruzar el umbral que lo separaba de su propio futuro. Mientras la noche envolvía su habitación, el brillo de una nueva posibilidad iluminó su mente. El momento de la verdad había llegado. Al dar un paso firme hacia su teléfono, el eco de su decisión resonó en él. Pero un pensamiento perspicaz se asomó en su mente.
¿Podría también su amigo Mario llevar su propuesta a niveles que jamás había imaginado? Las posibilidades crecían, pero la incertidumbre seguía acechando. Sin más demora, apretó el botón de llamada con la esperanza de que su futuro comenzara a desenredarse. La llamada a Mario resonó en el aire con un eco de expectativa. El pulso de Carlos se aceleró, no solo por la inminencia de la conversación, sino por lo que estaba en juego. Un sueño que iba más allá de sí mismo. La voz familiar al otro lado del teléfono lo dejó momentáneamente paralizado, pero un instante después, la urgencia lo sacudió. Mario, necesito que escuchemos juntos algo en lo que he estado trabajando, dijo, dispuesto a perdérselo todo por su anhelo de transformación. Mario, siempre entusiasta, le siguió el hilo con un entusiasmo contagioso. Era un aliado sincero, y la sinergia que habían desarrollado a lo largo de los años pronto se tradujo en una lluvia de ideas. Hablaron durante horas, cada propuesta chisporroteando creatividad y determinación. Carlos sintió cómo, poco a poco, el proyecto del mercado inclusivo comenzaba a tomar forma en todos sus matices. No solo se trataba de un lugar de comercio, sino de un espacio donde las historias y realidades coexistieran. A medida que las palabras fluyeron, Carlos se dio cuenta de que estaba despojándose de sus temores. Por primera vez, estaba compartiendo su visión sin barreras. En esa conversación, emergieron conceptos que tal vez nunca habría considerado trabajar solo. La figura de Mario se transformó en una roca sobre la que construir sus aspiraciones compartidas. Sin embargo, a medida que fluyó la conversación, una inquietante epifanía lo golpeó. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar de sí mismo en beneficio del proyecto? La pregunta reverberaba en su mente, un eco necesario en su camino hacia la alejada independencia. Despertando de su ensimismamiento, Carlos se dio cuenta de que ya no podía contener la visión dentro de los límites de su miedo. Sabía que no iba a ser un viaje fácil, pero también comprendió que había necesidad de formalizar una colaboración. La estrategia consistía en invitar a Mario a participar activamente en el proyecto, no solo como amigo, sino como socio. Esa separación de roles representaba un paso decisivo y un nuevo nivel de vulnerabilidad. Después de acordar que se reunirían al día siguiente para bosquejar un plan más detallado, Carlos sintió que había tomado el primer paso hacia su transformación. Una mezcla de adrenalina y miedo lo invadía, pero dentro de esa complejidad emocional había un brillo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este podría ser el momento en que las expectativas familiares y sus propias aspiraciones encontraran un punto de encuentro. Cuando la madrugada asomó por la ventana, una sensación de claridad se había apoderado de su mente. Se levantó de su escritorio con nuevo fervor. Sabía que sería crucial que Mario comprendiera lo que el mercado inclusivo representaba realmente, más allá de un simple proyecto. Era una forma de vida, un medio para mostrar que las voces silenciadas podían resonar en un mundo que a menudo se olvidaba de escucharlas. Sin embargo, había un impulso en su interior que lo instaba a ir más allá de las ideas y aspiraciones. Tenía que presentar su concepto ante la familia, no solo como un acto de desafío, sino como un intento de unir sueños diferenciados. La idea de enfrentarse a sus padres de nuevo lo llenaba de temor, pero también de determinación. La realidad del futuro y las posibles consecuencias de sus decisiones lo atraían hacia adelante. En la calidez de la sala de estar, donde tantas conversaciones familiares se habían llevado a cabo, tenía que mostrarles su evolución. Los preparativos eran necesarios, y su mente bulliciosa se llenó de listas y notas sobre lo que debía comunicar. Sin embargo, un pensamiento lo golpeó de repente. ¿Qué pasaría si descubrieran la magnitud de su ambición, si se resistieran a aceptarla? O peor, la desestimaran por completo. Ese desafío lo esperaba en cada esquina. Y a pesar de la certeza de sus pasos, Carlos se sintió atrapado en una red de dudas que no podía ni imaginar. Mientras comenzaba a estructurar su presentación, el peso de la pregunta lo hizo vacilar. ¿Sería capaz de demostrar que su voz,
entrelazada con la de Mario, podía resonar con una fuerza tal que marcase una diferencia en su vida y la de quienes ama. La mañana avanzaba, y el tiempo corría como un río impetuoso. Era el momento de prepararse, pero se dio cuenta de que, en cada práctica, también se enfrentaría a la versión más honesta de sí mismo. Una sonrisa se dibujó en su rostro, mientras una frase cargada de significado aparecía en su mente. El viaje recién comenzaba. Sin embargo, la sombra del temor persistía. La decisión estaba trazada, pero aún quedaba un paso crucial por dar, y en él residía todo su futuro. Carlos se despertó la siguiente mañana con una mezcla de ansiedad y fervor. La presentación ante su familia pesaba como una losa en su pecho, y a medida que el día se acercaba, su mente se transformaba en un torbellino de posibilidades y temores. Se sentó en la mesa del desayuno. El aroma del café no podía ahogar el eco de las palabras no pronunciadas que inquietaban su interior. Con cada bocado, pensaba en cómo sus padres reaccionarían. La imagen de ellos, con sus rostros serios, la decepción potencial en sus ojos, lo llenaba de dudas. Carlos respiró hondo, recordando el entusiasmo y el apoyo incondicional que había recibido de Mario en la noche anterior. Era el momento de demostrar que tenía una voz propia, que su deseo de crear un mercado inclusivo no era una locura sino una aspiración legítima. Llegó la hora de la reunión familiar. Se sentó con ellos en la sala de estar, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Con la mano sudorosa, apretó el papel que contenía su presentación. Momentos como este lo obligaban a confrontar sus peores miedos. Se sintió más vulnerable que nunca, a punto de abrirse a un ahorro emocional y profesional que había construido a lo largo de los años, pero que hasta estos momentos resultaba inalcanzable. «¿Qué tienes que contarnos, hijo?», preguntó su madre, sus ojos fijos en él, una mezcla de curiosidad y preocupación en su mirada. Carlos se tomó un momento, ordenó sus pensamientos y respiró. La claridad que había sentido ese día le dio valor. Comenzó a hablar, describiendo su visión, tejiendo cada detalle, cada anhelo por un espacio que no solo tuviera un propósito comercial, sino también un significado más profundo. Los rostros de sus padres reflejaban una gama de emociones: incredulidad, sorpresa y, en algunos momentos, escepticismo. Su padre frunció el ceño, como si tratara de entender cada palabra más allá de la superficialidad de los conceptos que Carlos estaba deslizando. «Carlos, esto suena ambicioso», interrumpió su padre. «Pero, ¿has considerado cómo te afectará esto? Ya sabes que en nuestro entorno las cosas no suelen ser sencillas». El cuestionamiento de su padre resonó como una campana, agudizando la lucha interna de Carlos. Aquel tono que tanto conocía le hizo dudar. ¿Era verdad lo que decía, o simplemente estaba proyectando su propia inseguridad? «Lo he pensado», respondió con firmeza. Elijo no dejar que el miedo lo desbordara. Pero no se trata solo de mí. Esta idea puede impactar a otros, a quienes su voz ha sido ignorada. A medida que las palabras fluyeron, Carlos sintió cómo su capacidad de comunicar su visión se fortalecía. Cada respuesta lo acercaba más a su verdad. Pero a la vez que avanzaba, por dentro había un creciente torbellino de emoción que podía transformarse en frustración o empoderamiento. Su madre le lanzó una mirada inquietante. «No queremos verte fracasar», dijo suavemente, pero su tono cargaba un trasfondo que Carlos ya había escuchado antes. «¿Y si fracaso?», replicó Carlos, y a esa pregunta su propia voz vibró con una intensidad que nunca había experimentado. «¿Y si eso es parte del proceso?». La confrontación emocional había abierto una puerta inesperada. Cada oposición que enfrentaba de sus padres se convertía en una invitación a profundizar más en su compromiso. No solo estaba defendiendo un proyecto, estaba defendiendo su identidad, sus valores y su propósito. El tiempo parecía detenerse mientras Carlos continuaba dibujando su visión y rebatía las preocupaciones de su familia.
Cada argumento y cada respuesta se convertían en ladrillos que cimentaban su proyecto. A medida que habló, comenzó a darse cuenta de que su sueño no solo era un reflejo de su propia ambición, sino también de su deseo de pertenencia y reconocimiento. Pero en un último momento, el silencio lo envolvió. Sus argumentos resonaban en la sala, pero la duda de su familia estaba lejos de desvanecerse. En su interior, una inquietante inquietud comenzaba a gestarse. ¿Sería suficiente? ¿Podía realmente llevar su visión adelante, a pesar de las dudas y el escepticismo? La reunión terminó sin un claro acuerdo, pero Carlos se sintió diferente. Un nuevo sentido de propósito emergía dentro de él. Mientras su familia se dispersaba, quedó para reflexionar. Tal vez el camino no sería tan sencillo como había esperado, pero una chispa de determinación iluminó su mente. La siguiente etapa era aún más desafiante. Necesitaría explorar no solo el cómo, sino también el qué significaba todo esto. Mientras procesaba todo lo vivido, una pregunta dejó su huella. ¿Realmente estaba preparado para liderar este proyecto y enfrentar la adversidad que vendría? ¿O sería un espíritu efímero, que se desvanecería ante el primer obstáculo serio? Una presión creciente lo llevó a reconocer que la lucha por su sueño apenas comenzaba. La certeza de una elección vital resonaba dentro de él. Debía buscar a Mario para dar un paso más allá de las palabras sueltas y convertir sus ideas en acción tangible. La verdadera transformación personal, comprendió, no se alcanzaría solo al hablar con la familia, sino cuando tomara la iniciativa de arriesgarse, cuando el tiempo de la verdad llegara. Carlos se sentía atrapado en una encrucijada emocional. Las palabras de su familia aún resonaban en su mente mientras se dirigía a la oficina de Mario. Era un lugar que representaba tanto la posibilidad de realizar su sueño como el riesgo de un fracaso rotundo. Cada paso que daba parecía ecoar su decisión de dar un gran salto en la oscuridad, donde el miedo y la esperanza convivían. Al llegar, el clima era diferente al que había sentido en casa. La oficina de Mario emanaba un aura de creatividad y acción. Las paredes estaban decoradas con mapas de proyectos anteriores, ideas garabateadas en pizarras, y una energía vibrante llenaba el aire. Se sentó en el pequeño sofá que solía ser un punto de encuentro para tantas charlas inspiradoras. Carlos respiró profundamente, preparándose para abrir su corazón y mente. «Carlos, ¿qué está pasando?», preguntó Mario, asomándose con la curiosidad que siempre lo caracterizaba. Carlos se sintió inmediatamente respaldado. Su amigo siempre había tenido la habilidad de hacerlo sentir que su voz importaba. Compartió sus vivencias de la reunión familiar, incluyendo la mezcla de emoción y duda que había surgido. A medida que hablaba, se dio cuenta de que había una conexión clara entre su vulnerabilidad y la fuerza que necesitaba para avanzar. Era más que solo un concepto, era su futuro. «Te entiendo», respondió Mario asintiendo lentamente. «Pero recuerda, la pasión no es suficiente, necesitamos un plan». Esa simple afirmación encendió una chispa en Carlos. Había estado tan absorto en su visión, que había olvidado la estructura necesaria para construirla. Juntos, comenzaron a descomponer su idea de mercado inclusivo en pasos tangibles. Mario propuso hacer una lluvia de ideas para concretar el modelo de negocio, identificar a los posibles socios y abordar cómo atraer a la comunidad. A medida que la conversación se desarrollaba, Carlos empezó a darse cuenta de que no podía dejar que la percepción y las expectativas de su familia definieran su camino. Aquí, en este espacio, se sentía libre de ser su verdadero yo. La combinación de su visión y el pragmatismo de Mario formaba un poderoso equipo. Antes de que se dieran cuenta, habían estado trabajando por horas. Los esquemas tomaban forma y Carlos sentía que su confianza empezaba a eliminar las sombras de duda. Lo que antes parecía un abismo insuperable, ahora se estaba convirtiendo en un camino sólido, cimentado por el trabajo y la colaboración. Sin embargo, mientras esbozaban su proyecto,
Carlos se dio cuenta de que necesitaba más que solo un plan. Necesitaba entender la esencia del liderazgo que se requeriría para llevar a cabo su visión. Sin saberlo, estaba construyendo su capacidad para enfrentarse no solo a los escollos externos, sino también a la batalla interna de la autoduda. ¿Cómo te sientes sobre hablar con posibles socios?, preguntó Mario, rompiendo sus pensamientos. La pregunta lo hizo vacilar. Hablar con extraños sobre su sueño era aterrador, pero en el fondo, Carlos comprendía que ese sería el verdadero test de su compromiso. Si quería ver crecer su idea, necesitaba desafiarse a sí mismo a confrontar su miedo a la crítica y el rechazo. «Voy a hacerlo», dijo con una firmeza renovada. Sus ojos brillaban con la determinación. «Necesito salir de mi zona de confort y empezar a compartir esto». Mario sonrió. Su aprobación reconfortó a Carlos. Sin embargo, dentro de él, el eco de las dudas aún persistía. Era claro que cada paso hacia adelante también traía consigo el riesgo de un retroceso. El día finalizó, pero Carlos dejó la oficina de Mario con una carga distinta. La mezcla de emoción y miedo que lo había acompañado se estaba transformando en una intensa motivación por actuar. No solo se trataba de un sueño, era la construcción de su propio legado, una identidad que podría presentarse al mundo. Mientras regresaba a casa, sus pensamientos giraban en torno a los socios potenciales. Tenía la impresión de que cada conversación que iba a tener sería una pieza crucial en el rompecabezas de su vida. Al llegar a casa, se sintió preparado para enfrentar la siguiente etapa, una etapa crucial que definiría su camino. El momento se acercaba, y Carlos sabía que debía hacer una elección vital. Estaba listo para salir al mundo, y tal vez encontrar la voz que siempre había buscado. Pero una inquietante pregunta le asaltó mientras renacía su determinación. ¿Podría realmente manejar la carga de la responsabilidad que venía con su sueño? ¿O sería este el principio de una lucha aún más desafiante que pondría a prueba su esencia misma? Así, el viaje apenas comenzaba. El día siguiente amaneció nublado, reflejando el tumulto de emociones que reinaban en el interior de Carlos. Había decidido que la primera persona a quien hablaría sobre su proyecto sería un viejo amigo, Javier, un empresario que había construido una reputación sólida en el sector. Para Carlos, este encuentro representaba tanto una oportunidad como un riesgo inminente. No solo sería la primera prueba de su idea, sino también un enfrentamiento con su propia inseguridad. Mientras se arreglaba, Carlos no pudo evitar revisar las notas que había tomado la noche antes. Las ideas estaban brillantes, pero el temor a que Javier las desestimara lo hizo dudar. La mirada crítica de su amigo podía desbordar de creatividad, pero también de realismo, algo que podía ser tanto un arma como un escudo. Se apresuró a salir de casa, sintiendo la presión de cada segundo que se escurría entre sus dedos. Cuando llegó al café donde se habían citado, encontró a Javier sentado en una mesa del fondo, absorto en su teléfono. Desde la distancia, Carlos observó a su amigo. Su esencia confiada resaltaba en el ambiente. Se sintió intimidado, pero rápidamente reforzó su determinación, recordando que este era un paso que debía dar. «Hola, Javier», saludó, sintiendo cómo sus piernas se transformaban en gelatina al acercarse. A pesar de su nerviosismo, la sonrisa de Javier lo recibió con calidez. «Carlos», dijo Javier dejándose llevar por el entusiasmo. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué ha pasado?» La conversación inicial se desvió hacia anécdotas y opiniones sobre el mundo empresarial, pero Carlos se dio cuenta de que cuanto más hablaban de temas superficiales, más se adentraba en la frustración de no poder compartir su verdadero motivo. Tomó aire, sintió la adrenalina correr por su sistema, y decidió que había llegado el momento. «Javier, tengo algo que quiero compartir contigo. Es un nuevo proyecto en el que estoy trabajando», anunció, su voz revelando más confianza de la que realmente sentía. El rostro de Javier se iluminó, lo que dio a Carlos un ligero alivio.
Sin embargo, en cuanto comenzó a elaborar su plan de mercado inclusivo, Carlos notó una expresión de escepticismo en el rostro de su amigo. Las preguntas comenzaron a fluir, y cada una parecía un puñetazo directo a su seguridad. ¿Cómo planeas captar la atención de los consumidores? ¿Cuál es tu propuesta de valor definitiva? ¿Y qué hay de la logística? Cada interrogante le hacía sentir que su sueño se desmoronaba poco a poco. Carlos trató de mantener la compostura, respondiendo a cada inquietud, pero sentía que la tensión se acumulaba en su pecho. Las dudas que había intentado ahogar empezaron a resurgir, como demonios que reclamaban su atención. Sin embargo, en medio del crisol de su ansiedad, empezó a dar forma a nuevas ideas. Cada preocupación de Javier lo empujaba a reflexionar y a ajustar su enfoque. La charla se volvió más constructiva, y con cada respuesta que Carlos formulaba, notó un cambio en su interior. Se dio cuenta de que, aunque las críticas dolían, también abrían puertas para mejorar y pulir su visión. El diálogo se convirtió en una danza de perspectivas, donde ambos se desafiaban mutuamente. La confianza de Carlos no solo estaba reestructurándose, estaba forjándose en un nuevo vínculo con Javier que, de alguna manera, también era una representación de su propia transformación. Sin embargo, al término del encuentro, mientras se despedían, Javier le lanzó una frase que se quedó grabada en su mente. La clave está en encontrar tu voz propia, Carlos. Una vez que la tengas, nadie podrá desdibujar tu visión. De camino a casa, aquellas palabras resonaron como un eco persistente. Comprendió que no solo necesitaba un proyecto sólido, sino también a sí mismo. La responsabilidad de su sueño ya no era una carga, sino una oportunidad de descubrir quién era realmente. Al entrar a su apartamento, supo que había ganado más que experiencia en el intercambio. Había empezado a entender la esencia de su liderazgo. La transformación no solo estaba vinculada a su sueño profesional, sino a su desarrollo personal. Estaba listo para el siguiente paso, pero aún existía una pregunta inquietante que flotaba en su mente. ¿Sería suficiente este nuevo enfoque, o habría más desafíos en el horizonte que pondrían a prueba su capacidad de liderazgo y autenticidad? El camino se tornó aún más intrigante, y Carlos sintió el peso de la incertidumbre empujándolo hacia un destino desconocido. El sol brillaba con fuerza en el cielo nítido de la mañana, una luz renovadora que se filtraba a través de los ventanales de la finca. Carlos se sentía diferente. Cada paso que daba resonaba con la seguridad que había cultivado en su camino hacia el mercado inclusivo. Había enfrentado sus miedos, no solo ante su familia y amigos, sino ante sí mismo. La decisión de seguir adelante con su proyecto se solidificaba en su mente como un mantra de empoderamiento. La reunión familiar que había temido había servido como un catalizador. Las preguntas de su padre, las preocupaciones de su madre y el empuje de Anaí lo habían llevado a repensar y rescatar su verdad. Carlos ya no estaba dividido entre lo que quería y lo que debía ser. La conexión con su legado se había transformado en una fortaleza, no en un peso. Comprendía que el espíritu del mercado inclusivo era un homenaje a la rica tradición de su familia, entrelazando sus raíces con la modernidad. No obstante, la intuición le decía que aún había trazas del pasado que debía confrontar. Así que decidió convocar a su familia para una nueva charla, no solo sobre su proyecto, sino sobre su visión de futuro. Esta vez, iba a demostrar paz y compromiso. Preparó un esquema que combinaba lo aprendido de Javier y el aliento de Anaí. Su presentación reflejaba no solo su idea de negocio, sino la sabiduría heredada que siempre había subyacido en su crianza. Eran los pilares de un camino más amplio, la innovación y el respeto por la tradición. Al llegar el día de la reunión, la emoción se mezclaba con la ansiedad. Se sentó en la misma sala, ahora más consciente de lo que significaban aquellas paredes cargadas de historia. Sus padres se unieron a él, mirándolo con una mezcla de curiosidad y escepticismo.
Carlos inició su exposición con una sólida afirmación. Cada palabra fluía con el peso de su propósito, pero también con la ligereza de su renovada confianza. Había demostrado cómo su plan no solo beneficiaría su futuro, sino también el de su familia y la comunidad que tanto querían. Los ojos de su madre se iluminaron al escuchar que había incluido aspectos de su tradición ganadera en la propuesta, mientras que su padre comenzaba a suavizar su postura, asintiendo en momentos clave. Las inquietudes de su familia no tardaron en aflorar nuevamente, pero esta vez Carlos estaba preparado. Cada pregunta lo llevó a profundizar en su visión y a conectar emocionalmente con ellos. Habló de sus sueños, de su deseo de no ser solo un ganadero, sino alguien que integrara diferentes culturas y experiencias en un solo espacio. Este no es solo mi sueño, es también el de ustedes como familia, reiteró con firmeza. Un lugar donde nuestras tradiciones, la historia de mi padre y las enseñanzas de Anaí encuentren un hogar. El cambio en la atmósfera era palpable. El diálogo se tornó en una conversación más constructiva, donde la familia empezó a ver el potencial en su proyecto. Carlos no solo defendía sus ideas, las abrazaba como parte de su identidad, y con cada palabra iba reforzando sus lazos familiares en vez de fracturarlos. Las opiniones comenzaron a fluir, y con cada sugerencia de su padre y madre, se forjaron uniones inesperadas. Las expectativas que una vez parecieron constrictivas, ahora se fueron moldeando en oportunidades de colaboración. La conversación culminó en una apertura hacia el futuro, con una propuesta concreta. Los padres de Carlos se ofrecieron a ayudar con los contactos locales y el conocimiento del mercado, mientras que Carlos podría aplicar su visión fresca y moderna. Fuera de la casa, el aire llevaba consigo un nuevo significado. Carlos se sintió como si hubiera cruzado un umbral. Había demostrado que el verdadero legado no era la tradición que se imponía, sino la habilidad de transformar esos cimientos en algo nuevo y significativo. Días después, con un renovado sentido de propósito, Carlos se dirigió al lugar donde se reuniría con Anaí. Ella había estado a su lado durante todo el proceso, apoyándolo incluso en sus momentos de duda. La brisa suave acariciaba su rostro, y al llegar la encontró esperándolo con una mirada iluminada. Al contarle sobre su reunión con la familia y la apertura que se había generado, los ojos de Anaí brillaron de orgullo. Veo cómo has crecido, Carlos. Este es solo el comienzo de una nueva etapa. Su conexión había evolucionado de una atracción incierta a una sólida alianza. Ambas historias se entrelazaban, creando no solo un futuro compartido, sino un espacio donde ambos podrían florecer en sus proyectos y aspiraciones. Carlos se sintió completo. Había logrado reconciliar su legado familiar con sus sueños. Con el apoyo de su familia y Anaí, ahora podía avanzar en la construcción del mercado inclusivo, un lugar donde diversas historias pudieran convivir armónicamente. Se dio cuenta de que las lecciones aprendidas en su viaje no solo eran sobre administrar una finca, sino sobre el valor de la autenticidad y la valentía. Abrazando su nuevo camino, Carlos supo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo, un testimonio viviente de que, con determinación, el cambio no solo era posible, sino esencial. Ahora era el momento de actuar, de materializar su visión y generar un impacto duradero. Con su familia de su lado y su espíritu indomable guiándolo, Carlos se dirigió hacia el futuro sin mirar atrás, listo para dejar su marca en el mundo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.